En el episodio de hoy no voy a hablar de noticias. Hoy hablaremos de una película y de Vladimir Prop con su propuesta sobre el análisis de los cuentos. Ya sé, quizás no es lo que esperan, pero es algo que me gusta hacer. Para iniciar, tenemos la película El Protegido o Unbreakable. ¿Recuerdan la película de Unbreakable? Fue realizada en el año 2000. Quizás algunos de ustedes apenas estaban naciendo. La película es una película de suspenso psicológico y de superhéroes, escrita y dirigida por Night Shyamalan, que básicamente es el inicio de la trilogía del personaje que nos llamó la atención hace algunos añitos, llamado Fragmentado. Fragmentado es una película de fragmentos y no vamos a andar sobre ello. El Protegido, esta película, es protagonizada por, en su momento muy famoso y muy querido, Bruce Willis y Samuel L. Jackson y Robin Wright. Esta película trata básicamente de cómo las personas se pueden somatizar y creer que tienen alguna cierta diferencia con respecto a otros. Y esto es un tema que también se habla en la película Fragmentado. En este caso, Bruce Willis tiene un accidente en un tren y en ese tren en el que iba es el único que sobrevive a pesar de que habían más de 161 pasajeros. El punto es que él es el sobreviviente, él no lo toma como nada en especial, pero Samuel L. Jackson nace con una condición que se llama osteogénesis imperfecta o bien conocido, como nosotros nos gusta llamarle, huesos de cristal. Y ante esta situación, este personaje, Laija Price, tiende a desarrollar una idea sobre, o tiende a tener una fascinación por los cómics, y al tener una fascinación por los cómics, quiere encontrar a, digamos, su antagonista o al personaje que, así como está el personaje débil, debe haber un personaje profundamente fuerte, y quería armar algo así como la Liga de la Justicia, es decir, el ser el personaje principal, bueno, no ser el personaje principal, pero sí estar detrás monitoreando, y que en este caso Bruce Willis o David Dunn se encargara de salvar al mundo porque aparentemente este personaje le dice a David Dunn que tiene un superpoder y su superpoder es ser indestructible, y esa teoría es porque precisamente él es el único sobreviviente en el tren. ¿Y esto qué tiene que ver con el tema del día de hoy? Bueno, tenemos una situación. A Vladimir Prop es un referente para nosotros en la literatura, sobre todo para el tema de la cuentística, el cuento y el estructuralismo y el formalismo rusos. Bueno, cuando hablamos de Vladimir Prop, hablamos de alguien que nace en 1895, estamos diciendo que nace justo a finales del siglo XIX, y al nacer a finales del siglo XIX, nace en Rusia y se enfrenta al último emperador, y este emperador, digamos, se llamaba Nicolás II de Rusia. En resumidas cuentas, durante su reinado, el imperio ruso sufre su declive y es el último emperador. Por tanto, estamos hablando de un momento muy importante para Vladimir Prop en cuestiones de creación. Por alguna razón, la mayoría de los que hacen algo interesante en estas áreas se enfrentan a cosas muy fuertes, ya sea guerras, discriminaciones, exiliaciones, entre otras cosas. No vamos a andar mucho en la biografía de Vladimir Prop, pero nos podemos quedar que para 1928 Vladimir Prop crea o publica su ensayo La morfología del cuento, y en la morfología del cuento tiene una propuesta muy interesante para determinar exactamente cuáles son las funciones de los personajes y de los momentos de un cuento, y que si nosotros utilizamos esta fórmula, básicamente tendríamos un cuento. Y en realidad es cierto. No solo un cuento, incluso novelas o hacer la trama de una historia de una vida en general, la tuya, la mía, la de la película, de Fragmentado, la que queramos, El elegido o lo que ustedes quieran, o Harry Potter. Y también esto posteriormente lleva a una relación con los llamados arquetipos de la personalidad. Pero en este caso, no ahondaremos en los arquetipos de la personalidad, tampoco ahondaremos en los arquetipos de Jung, pero no quisiera que se alejaran de que básicamente sí hay una relación o puede existir esta relación de ir buscando cuáles son las determinadas características que tomamos a través de ciertas circunstancias en la vida.
En resumidas cuentas, yo puedo decir que en algún momento yo pude ser la villana con alguna persona con la que tuve alguna relación, ya sea la relación amistosa, de trabajo, etcétera, o puedo ser la persona que salva el día, que salva alguna situación, que salvó el trabajo. Puedo también ser la persona más querida, puedo ser yo la protagonista, o incluso en la historia de los demás, en realidad yo solo soy un puntito más en su vida. O, bueno, ya dependerá de la perspectiva que tengan los demás sobre mí. Bien, pero estos arquetipos, digámoslo, se presentan y podemos ponernos en alguno de estos momentos. Sin profundizar más, digamos que todos tenemos un poco de estos arquetipos, dependiendo de la perspectiva en la que se vea. Bien, 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 genecillos. Pero regresemos un momento al formalismo ruso. ¿Qué es el formalismo ruso y por qué es importante esto del último emperador? ¿Y qué rayos hace Vladimir Prop en todo esto? Bueno, Vladimir pues nació ahí y ya luego les contaré otras cosas, pero el término formalismo ruso indica el inicio de un movimiento intelectual justamente que marca el nacimiento de la teoría y crítica literaria, es decir, gracias a estos personajes formalistas que básicamente se sientan en una mesa a discutir qué palabras admitir en la RAE. No, no es cierto. Se sientan a comer niños. Y esta etapa literaria que surge de 1916 a 1928 o entre 1928, surge precisamente en una etapa pre-revolucionaria donde Rusia está en un momento muy crítico en cuestiones políticas, de toma de decisiones, de posicionamientos intelectuales, entre otros. O más bien, algunos de los formalistas rusos fueron exiliados de su propio país. Uno de esos casos fue el de nuestro querido Vladimir Prop. Entre otros investigadores que tal vez luego hablemos, o lingüistas, o parte de este formalismo, serían Boris Tomayevsky, Yuri Tianyanov, Boris H. Chainbaum, Vladimir Prop y Roman Jakobson. Roman Jakobson también es muy importante dentro de este movimiento. Y dentro de esta teoría literaria y de lingüística, también podemos sumar a la Escuela de Praga o al estructuralismo, por ejemplo. Pero bueno, ya luego tal vez les hable de eso. Digo tal vez porque a veces no tengo tiempo y a veces es muy difícil encontrar o reunir toda esta información para que se escuche fácil. Bueno, y podemos distinguir básicamente tres etapas de este formalismo ruso. Estas tres etapas están básicamente divididas de 4 a 5 años. La primera etapa es de 1916 a 1920, donde predomina un rechazo a todo tipo de literatura tradicional o bien de lenguaje poético o bien de posturas subjetivistas. Precisamente el formalismo lo que está buscando es formalizar los elementos de escritura. Tenemos el caso de Wittgenstein, por ejemplo, con el Tractatus, que lo que trata de hacer este señor es darnos información sobre cómo hacer proposiciones lógicas dentro de un texto. Yo, en mi opinión, diría que es un antecedente básicamente de lo que conocemos hoy como APA Chicago o MLA o formatos MLA, APA y Chicago. ¿Por qué es como un antecedente? Porque básicamente Wittgenstein lo que buscaba era una forma de tener proposiciones lógicas sobre sus argumentos para que cada uno de los que trataran de escribir siguieran estas proposiciones como verdades o como aproximaciones o tesis o aproximaciones a la verdad, que básicamente es lo que trata de llegar la lógica o hacer la lógica formal. Y si se dan cuenta también, la lógica formal proviene de estos movimientos de formalismos, de estructurar y decir que el lenguaje o la lingüística o la literatura también es ciencia y no solamente las ciencias que se están formando también alrededor o dentro del siglo XIX y principios del siglo XX. Dentro de esta etapa también tenemos la segunda, bueno, dentro de las otras etapas también está la segunda etapa de 1921 a 1926. Aquí se genera un debate dentro, incluso, digamos, de forma individual. En esta etapa en general muestran cómo la lengua y la literatura son diferentes y se deben de estudiar como diferentes ciencias. Y bueno, ahí es donde vamos a nacer la idea sobre la literatura es ciencia o es arte, la lingüística es ciencia o es arte, como la historia, como la filosofía, entre otros. Y la última etapa del formalismo es del 1926 a 1928 y básicamente aquí empezarían los términos sociológicos y términos digamos, más subjetivistas.
Ya no pensando tanto en ciertos formalismos, pero sí se deja un poco atrás esta idea de especificar técnicamente a la literatura. Pero bueno, en este intento básicamente de intentar cientificar la literatura, Vladimir Prop se pone a estudiar una serie de cuentos para determinar cómo realizar un cuento como una fórmula o receta mágica. Bueno, aquí tengo básicamente el libro. Cuesta de 100 a 200 pesos, dependiendo cómo lo compren, dónde lo compren, o si lo compran en alguna librería por ahí. Y hace la típica pregunta, ¿por qué bueno, no típica para ellos, ¿por qué se encuentra tan poco desarrollada el estudio de cuento popular? ¿Por qué se debate en tal callejón sin salida? Esa es su pregunta principal y es ahí donde arranca para decir, bueno, si nadie lo ha hecho, yo lo voy a hacer. Y ante todo, empieza a decirnos en su método, y lo pueden escuchar en los audios que tenemos de punto semántico, está básicamente, bueno, va a salir todo el libro en audiolibro en este canal, entonces lo pueden escuchar. Y nos dice que va a utilizar algunos cuentos considerados como fantásticos y clasificados por Arne bajo los números 300 a 749. O sea, nos está diciendo, si sabemos sumar y restar, que va a analizar básicamente los 449 cuentos fantásticos para determinar ciertas relaciones, sean semánticas, simbólicas, sobre los personajes y algunas otras cosas que ahorita les voy a explicar. Aquí está alguna posible análisis de la relación con el cuento. Bueno, igual no enfoca, pero... por ahí, ya saben, muchas líneas, muchas cositas. Entre esto, también en el libro nos menciona, mientras que las ciencias físico-matemáticos poseen una clasificación armoniosa, una terminología unificada adoptada por congresos especiales, un método perfeccionado por maestros y discípulos, nosotros no tenemos nada de eso. Justamente lo que les mencionaba sobre el formalismo. Entonces, la morfología forma parte de esta intención. ¿Y qué es la morfología? Bueno, la morfología viene de morfosis, y morfosis significa morfosis cambio. No, morfosis significa básicamente estudiar la estructura, el cuerpo, el cuerpecito del texto. Cuando hablamos del cuerpo, no es que estudiemos milimétricamente al texto, sino que estudiamos lo que está diciendo y cómo lo estructura y cuál es el principio, el desarrollo y el desenlace. Gracias a Vladimir Prop también se llegaron a algunas convenciones, pero digamos que ese inicio, desarrollo y desenlace forman parte de esa intención de estructurar nuestros pensamientos. Aunado a ello, con el pensamiento lógico proposicional, pues podemos decir que sabemos que una persona es coherente cuando desarrolla un juicio coherente. Por eso es muy importante hablar de proposiciones lógicas. Y en este sentido, cuando hablamos de morfología del cuento, entonces hablamos de la estructura o la formación y el estudio de la formación del cuento, ¿bien? De la composición de su cuerpecito. Así como nosotros también podemos estudiar la composición de nuestro cuerpecito, ¿no? Bueno, es decir, acá, como les digo, analiza los 449 cuentos. Imagínense todo el trabajo que representa eso. Nadie lo hace en la actualidad. Y propone algunas funciones narrativas del cuento. En total, 31. 31 para hacer un cuento. Luego van a venir otros autores o especialistas como Jacobsen, que también tienen su propia propuesta, o algunos otros autores que empiezan a resumir las 31, digamos, estas 31 funciones en 7 o en 9 o en 11, y nos empiezan a dar otro tipo de información un poquito más sencilla, ¿no? Más resumida para poder llegar a una conformación de una historia común. Y esto se aplica constantemente en todo lo que vemos hoy en día. Como de las 31 funciones, las voy a leer en general, porque si no, esto se va a durar demasiado. Tenemos la número 0, que es el inicio, que es la exposición de la situación inicial.
En esta, el narrador normalmente informa las características de la familia, el nacimiento sobrenatural del héroe o cualquier cosa antes de que comience la acción. Es decir, vamos introduciendo sobre un pasado que nos ayude a empatizar con la necesidad que va a tener posteriormente nuestro personaje principal. Después hay un alejamiento. Ese alejamiento nos dice que algún miembro de la familia se aleja de la casa repentinamente. Y si ustedes se acuerdan de algunos cuentos de hadas, como le llaman, o cuentos Disney, podrán ver cómo al principio empiezan a describir dónde estaba la princesa o qué estaba haciendo o qué está haciendo el príncipe o qué está haciendo, en este caso creo que uno de las películas más eh, fáciles que representen todo esto y que es como una sátira también a la conformación del cuento es Shrek. En Shrek podemos ver todos estos, digamos, funciones clásicas aplicadas a Shrek, pero que van cambiando un poquito nada más de la perspectiva social y cultural. Más allá que de la estructura del cuento, podemos ver un cambio de la cultura y la sociedad con respecto al hombre o la mujer bella o besar la rana y convertirse en alguien bello o tener piernas en vez de ser sirena, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de estas convenciones, nosotros en Shrek podemos ver al principio la explicación de dónde viene Shrek, un poquito dónde está ubicado y que algo tiene que hacer, ¿no? Y se nota justamente cómo le van empujando a que haga algo, aunque él no quiere hacer absolutamente nada, pero hay una situación. Y entonces primero hay una exposición de quién es ese personaje, hay un alejamiento, alguien se va, ¿no? Y al alguien irse, ya sea el personaje principal, pues se va a trabajar, se va a la guerra, se va al bosque a buscar fresas, se va al bosque a buscar a la abuelita, o bien al resto de su familia, que también puede ser que alguien murió o que están en digamos, en una situación muy particular, que eso nos puede recordar a muchísimos cuentos que no tienen que ver con esta estructura fantástica, pero nos puede recordar a un Julio Cortázar sobre la descripción, por ejemplo, de la muerte, las celebraciones fúnebres y cuál es el acto de esta celebración fúnebre, ¿no? Entonces, en un segundo momento tenemos a la prohibición. Sí, la prohibición es que alguien de alguna manera le aconseja que no haga algo, pero siempre recurren a la transgresión, que es el tercer paso. Siempre el personaje principal va a transgredir y le dicen, no comas de esa manzana y come de la manzana. No vayas hacia el bosque y va al bosque. No hagas, no hagas café y se toma el café. O sea, es algo por el estilo. Entonces es un tema de transgresión. Después de la transgresión, inicia el interrogatorio. El agresor intenta obtener noticias, es decir, hay alguien que ya se da cuenta y intenta, el villano podría ser en este caso, intenta tener esa interrogación sobre a dónde va, quién es, como en el cuento de la Caperucita Roja. ¿A dónde vas? ¿Vas con tu abuelita? ¿Por qué? ¿Para qué? O cuando alguien te acosa. Información. El agresor recibe informaciones sobre su víctima. En este momento, digamos que ya le llega la información a la bruja mediante el espejo o alguna otra referencia. El engaño. El agresor intenta engañar a su víctima. Bueno, ahí está el ofrecimiento de la manzana, el ofrecimiento de algún remedio, el ofrecimiento de alguna situación que hace que este cuento empiece a tomar forma sobre que tiene que liberarse de nuevo, ¿no? Luego hay una complicidad. La víctima se deja engañar y ayuda así a su enemigo a su pesar. Acepta la manzana envenenada, por ejemplo, ¿no? Y cae en este pacto engañoso. Enseguida hay una fechoría y pues es que el agresor empieza a dañar a algún miembro de la familia.
Y en este caso podemos hablar de las hermanas, de la señora, de la madrastra, etcétera, que empieza con estos actos de fechoría. Y por ende, hay una, en su octavo A, nos habla de la carencia, que algo le falta a los miembros de la familia o algo se necesita para, digamos, que posteriormente se pueda recuperar esa carencia, ¿bien? Ya sea dinero, ya sea algún objeto, etcétera. El 9, mediación, momento de transición. Se divulga la noticia de esta fechoría o de la carencia y el héroe se dirige a tratar de resolver esa fechoría o carencia. En este caso, vemos muy común que en el cuento de princesas, a pesar de que pareciera que la princesa es el personaje en todo su esplendor como principal, en realidad no significa que no sea el principal, sino que aquí hay un héroe, hay una víctima y hay un engaño, hay una fechoría, hay una complicidad. Pero finalmente en este momento hay una mediación, ¿no? Un momento en el que el héroe tiene que entrar a rescatar toda esa línea de tiempo que ha ocurrido hasta ahí. Y pasan el momento número 10, que es el principio de la acción contraria, cuando el héroe buscador acepta su deber y decide actuar. Y entonces va al punto 11, que es su partida. Inicia la búsqueda de eso que hace falta, que es la carencia o la situación a solucionar. En este caso hablamos de Shrek con el burro, que es su compinche, o hablamos también de la crítica del Quijote con Sancho Panza, de que siempre tiene a su compinche, y se lanza este héroe en búsqueda de, y en Shrek lo podemos ver de esa manera, se va en búsqueda a pesar de que no quiere realizarlo, que eso es algo que... Entonces cuando hablamos de partida, hablamos de que este personaje, ya sea Shrek o alguien, a pesar de que no quiera hacerlo, se va y lo enfrenta. Y eso no significa que cambió realmente el cuento de Shrek, sino que está siguiendo la línea que Vladimir Prop también identifica. Y en el punto número 12 está la primera función del donante, es decir, que este nuevo personaje que puede ser el héroe recibe normalmente un objeto mágico o bien puede ser su amigo mágico o alguna espada mágica o algo mágico. En este caso en Shrek está Burro. Burro es un burro que habla. Entonces ahí podemos ver la parte de esta primera función del donante. Alguien le da algo para que pueda proseguir en la búsqueda. O podemos hablar de las miles de ayudas que también nos va a marcar el cuento de Vladimir Prop. La reacción del héroe puede ser positiva o negativa, es decir, como decimos en Shrek, a pesar de que no quiere ir, va, ¿no? Y la recepción del objeto mágico, el héroe al obtener este objeto, que puede ser un animal, un arma, etcétera, se dan cuenta, sigue todos los lineamientos. La forma en que el héroe obtiene el objeto también puede variar de unas historias a otras, que es un poquito también lo que estamos hablando con nuestro pequeño acercamiento con el protegido, que básicamente es trata de seguir todos estos lineamientos sobre que también se apropia de un poder, y este poder que tiene el sujeto, ya sea Dan o ya sea nuestro personaje con debilidad en los huesos, cualquiera de los dos está teniendo un proceso de la entrega de este objeto mágico, ¿no? Por eso después hay un desplazamiento del héroe ya con estos objetos, hay un combate, ¿no? Se enfrenta a su primer combate, ya sea con alguien en el bosque, con un dragón o con alguien, y después hay una marca, que es su primer, digamos que ahí se va marcando como su primer combate, que Vladimir Prop luego lo explica un poquito más en el libro, que a veces puede ser que su primer combate en realidad perdió, pero en el tercer combate tiene que ganar. Entonces siempre vamos a esperar a que gane, ¿no? Y lo sabemos de alguna manera. En el 18 está la victoria, que es el agresor que es vencido. En el 19 hay una reparación. La fechoría inicial es reparada con la carencia.
En la 20 hay una vuelta, el héroe regresa al mundo en que partió y hay una persecución, el héroe es perseguido, por eso ahora vemos que las películas vuelven con su segunda parte porque lo dejan hasta ahí, ya hubo la victoria, ya gané, recuperé a la princesa, pero hay una segunda vuelta y esa segunda vuelta es nuestro segundo momento de actuar con las siguientes funciones. ¿Por qué? Porque viene la persecución de este protagonista. Lo vemos muy marcado, por ejemplo, en Harry Potter. En Harry Potter vuelve una y otra vez a ser perseguido y a repetir estas funciones. Luego está el grito de socorro. El héroe es auxiliado. Ya ven, cuando el burrito ayuda a Shrek, pues tiene que ver con esto. O cuando Hermione ayuda a Harry, tiene que ver con ello también. Luego hay una llegada de incógnito, ¿no? Que alguien le ayuda. Luego el 24 son las pretensiones engañosas. Que hay un falso héroe. Podemos hablar de Malfoy, podemos hablar de cualquier otro. Que en realidad no ayuda, sino que se comporta también como antagonista o como villano. Luego, después de esta pretensión engañosa número 24, viene la 25, que es la tarea difícil. La tarea difícil se le propone al héroe. Esta tarea es aún más difícil del primer combate y esta prueba es una adivinanza, una obligación o alguna situación que le haga pensar más allá de combatir. Y esto lo vemos muy marcado en Harry Potter. En Harry Potter tenemos varios acertijos o incluso en los videojuegos como Zelda. A mí me encanta Ocarina of Time y ese diríamos que tiende a tener estas batallas, pero al mismo tiempo también tiene todos estos acertijos que tiene que ir descubriendo para poder llegar a la batalla y terminar con su cometido, ¿no? Con su petición, con esa tarea. Entonces cumple la tarea, que es el acertijo, digámoslo así. El héroe ya es reconocido como un gran héroe, que no pasa con Link. Bueno, y hay un descubrimiento del falso héroe o del agresor. Hay una transfiguración después, que es el número 29. El héroe recibe una nueva apariencia, recibe una nueva chamarra de Waves, no, bueno, que ya. Recibe una nueva chamarra, recibe una nueva máscara, recibe algo que lo haga cambiar o subir de nivel y eso hace que cambie la percepción del público sobre lo que el héroe ha cambiado o evolucionado en este camino. Y luego hay un castigo, ¿no? El falso héroe, ya cuando lo identifican, el descubrimiento que es el 28, ya hay una transfiguración en el 29 del héroe, y en el 30 vamos a esa cámara del castigo final del agresor, ¿no? Y al final nos dice Vladimir Prop que hay un matrimonio o en su caso también el héroe se va a su casa, el héroe puede irse a recorrer la infinidad del mar tranquilamente, tomando, no sé, un matcha, un café, un vino, lo que él quiera o lo que ella quiera. Y ese héroe, pues, digamos que puede elegir cualquier premio que quiera. Precisamente esto lo podemos ubicar también con la historia de las celebridades, que ya luego podemos ubicar cómo esas 31 funciones de Vladimir Prop se ven justamente con cualquier historia de vida de una persona y se pueden ajustar. Y eso es algo que también nos dice Vladimir Prop, a pesar de que es muy estructural, nos dice que tiene ciertas situaciones que no están tan terminadas. Incluso, para ir terminando, estos elementos fueron muy criticados por los mismos formalistas porque querían mucho más precisión de su parte, que era bastante inacabado y que no les daba mucha luz sobre lo que estaba haciendo. Sin embargo, estas 31 funciones las podemos seguir viendo en la pantalla chica, en la pantalla grande o en nuestras propias vidas. Y bueno, por último, Vladimir Prop no solo se limita a hablar de funciones, sino que también nos habla de las funciones de los personajes, no la función de la estructura del cuento, la morfología del cuento, sino también las funciones de los personajes. Prop nos dice, y esto tiene mucho que ver con los arquetipos que ya después estaré hablando en este canal, que es que las funciones que hay son el villano, el ordenante, el auxiliar, la princesa o el premio, el donante,
el héroe y el falso héroe. Entonces, todos estos personajes deben de estar para poder hacer un cuento, mas no todos los personajes deben de estar en un solo personaje, sino que un personaje puede tener distintas personalidades. Y es ahí cuando todas las películas de amor tienen que ver con que el héroe puede ser su propio villano. Pero bueno, ya lo dejaremos para más tarde. Dígame qué opinan, si se entendió o si quieren mucho más información al respecto. Esto fue todo por hoy. Esto es Punto Semántico y gracias por escuchar. Bueno, a mí se me cortó el video que tenía que poner aquí y en realidad el protegido con el personaje de Samuel L. Jackson, digamos que su gran pregunta es si todos los superhéroes podrían venir de una historia real, y en realidad lo que hace Vladimir Prop es, aparte de buscar los cuentos por ahí, también tiene que ver con que en realidad nosotros nos basamos en historias reales y es casi imposible dilucidar un cuento o una historia sin que provenga de la vida real. Precisamente esa es la parte de la inspiración del escritor, porque igual no podemos construir absolutamente nada que no hayamos visto antes por una cuestión de psique. Entonces no podemos realmente inventar nada, que luego lo podemos platicar, lo podemos discutir sobre si realmente el ser humano inventa o solo va en cierta medida innovando, que la palabra innovar, como he dicho algunas veces, es también complicada. Pero bueno, los dejo hasta aquí y gracias por escuchar. Bye.